¿Sabías que la última entrevista de Silvia Pinal dejó al descubierto secretos tan oscuros que jamás imaginamos sobre la realeza del cine mexicano? Una verdad oculta que involucra traiciones familiares, escándalos de famosos y rumores explosivos que no solo cambiaron la historia de su legado, sino que destaparon las peores oscuridades de quienes se decían sus seres queridos. El final de Silvia Pinal no fue tan dulce como todos pensábamos. ¿Qué secretos tenía guardados? ¿Quién la traicionó? ¿Y por qué su muerte desencadenó una guerra sin piedad entre los suyos? Esto y mucho más lo revelaremos hoy en este video. Pero antes de que empieces a descubrir los escándalos más impactantes y los últimos días del famoso que dejaron a todos sin aliento, suscríbete a nuestro canal, dale like y compártelo, porque lo que vamos a mostrarte hoy es la verdad que nadie quería que supieras. No te lo puedes perder. Queda con nosotros y prepárate para la verdad sin censura. Silvia Pinal fue, durante décadas, sinónimo de poder, glamour y éxito en el mundo del espectáculo mexicano. Conquistó el cine de oro, brilló en televisión y dejó una huella imborrable en el teatro. Pero detrás de los reflectores y los aplausos, la historia terminó escribiéndose con tinta amarga. Los últimos días del famoso ícono no fueron como ella lo soñó, ni rodeada de amor, ni de homenajes, sino de silencios incómodos, ausencias familiares y un lento olvido que dolía más que la enfermedad. En su enorme mansión de Polanco, la misma que fue testigo de inolvidables fiestas con estrellas del cine y la política, reinaba un silencio devastador. Silvia, la gran diva, pasaba días enteros sin compañía, viendo sus antiguas películas en un televisor pequeño, con el rostro demacrado y los ojos llenos de nostalgia. Su personal médico asegura que a veces se reía con escenas de mujer, casos de la vida real, pero que esa alegría duraba segundos antes de volver a sumirse en una especie de melancolía eterna. En una de sus últimas entrevistas, filtrada pero jamás publicada oficialmente, Silvia lanzó una frase estremecedora: "Estoy viva, pero no sé si eso significa algo todavía". Con esas palabras, dejó entrever el drama que vivía puertas adentro, una leyenda viva, sí, pero también una mujer enferma, cansada y olvidada por muchos de los que alguna vez la adoraron. Su salud era frágil y se deterioraba cada semana. Sufría de arritmias, infecciones urinarias constantes, problemas respiratorios y una cadera fracturada que jamás soldó bien. Pero quizás lo más doloroso no era físico. Según fuentes cercanas, lo que realmente la destruía era la soledad. ¿Por qué nadie viene a verme si yo llené sus vidas?, solía preguntar. Los escándalos de famosos no tardaron en rodearla nuevamente. Mientras ella se apagaba poco a poco en su hogar, sus hijos estaban ausentes. Alejandra Guzmán viajaba por el mundo, cumpliendo compromisos musicales y lidiando con sus propios demonios. Silvia Pasquel estaba más pendiente de sus proyectos teatrales que de su madre. Y Luis Enrique, él se decía el más cercano, pero era más visto coordinando entrevistas y autorizando publicaciones que sentándose junto a su madre a tomarle la mano. La prensa comenzó a sospechar. Las cámaras captaron a Silvia en apariciones públicas donde claramente no estaba en condiciones de estar presente. Se habló de una explotación encubierta, de apariciones planeadas solo para generar ingresos y mantener vigente su imagen. Las polémicas de la farándula no tardaron en estallar, y muchos fans se preguntaban si esa era realmente la voluntad de Silvia, o si era utilizada como una marioneta por quienes debían protegerla. Historias y traiciones comenzaron a surgir en los pasillos del espectáculo. Gente cercana a la familia filtró conversaciones privadas, se filtraron documentos médicos, y hasta se rumoreó que el testamento de Silvia había sido alterado en más de una ocasión. Los secretos del espectáculo ahora giraban en torno a su nombre, no por sus logros, sino por el drama familiar que se desataba en silencio. Mientras México aún la consideraba un símbolo, en su intimidad Silvia Pinal era simplemente una mujer mayor, cansada, olvidada, y traicionada por quienes más decía amar. Así comenzaba el capítulo final de una de las figuras más queridas de la farándula latinoamericana, un capítulo que, con el tiempo, se revelaría más oscuro de lo que nadie imaginó. En los últimos días de su vida, Silvia Pinal intentó recuperar el control de su historia. La mujer que había estado al frente de la cámara durante décadas, que había dominado los escenarios de teatro y cine, ahora se enfrentaba a una realidad que ya no podía controlar. La entrevista prohibida, que jamás se emitió, se convirtió en el último grito de una mujer que había sido silenciada por años. A mediados de 2024, Silvia aceptó grabar una entrevista, sin saber que sería la última oportunidad para contar su verdad. La entrevista se grabó en secreto, lejos de los ojos de los medios y de su familia, quienes la mantenían en una burbuja de aislamiento. Fue un acto de rebeldía, un grito de auxilio en un momento en que la diva ya no podía moverse, pero su mente seguía intacta.
En esa conversación, Silvia no solo reveló su sentir sobre la vejez y el abandono, sino que también destapó secretos oscuros sobre el espectáculo mexicano. En sus palabras, resonaba una tristeza palpable, pero también una furia que nunca había mostrado en público. La industria me usó, me dejó y ahora me olvida. Muchos de mis compañeros ya no me buscan, algunos se ríen de mí a mis espaldas, confesó en un tono sombrío. La verdad oculta comenzó a salir a la luz, nombres de celebridades que la traicionaron, personas de su círculo cercano que aprovecharon su vulnerabilidad. Reveló cómo, durante años, los directores de cine y los productores la usaron como una herramienta y luego la despidieron sin miramientos. Algunos me dieron la espalda cuando me quebré, cuando ya no era la misma. ¿Sabes lo que es sentirse como una muñeca rota, lista para ser tirada a la basura?, dijo, haciendo una pausa llena de dolor. Aunque la entrevista nunca vio la luz pública de manera oficial, se filtraron fragmentos de la misma, y fue imposible ignorar la crudeza de sus palabras. Las traiciones del medio artístico que Silvia mencionó no eran solo rumores. Estaban basadas en hechos concretos. Habló de cómo muchas figuras clave del cine de oro mexicano, que en su momento la adoraron, ahora la ignoraban completamente. Lo más impactante de la entrevista fue cuando Silvia habló sobre su familia. En un momento, su tono se tornó aún más sombrío, y confesó sentirse traicionada por quienes más amaba. Mis hijos, me dejaron sola en el momento en que más los necesitaba. No es por dinero, no es por fama, es por amor, ese amor que creía que era incondicional, pero ya no existe. En ese momento, Silvia dejó claro que se sentía usada, como si su figura fuera solo un símbolo para los medios, un personaje al que se le sacaba provecho hasta el último minuto, sin importar el costo personal. El drama familiar que se desató en torno a ella fue uno de los escándalos de famosos más comentados en los medios, pero todo ocurría en privado, lejos de las cámaras. Los rumores de celebridades sobre su salud, su situación financiera y la manipulación de su imagen en los últimos años fueron el tema central durante meses. Se habló de un distanciamiento entre madre e hijos, de maniobras por parte de su entorno cercano para obtener el control de sus bienes y su legado. Mientras tanto, su entrevista se mantenía en la sombra, ocultada por su propia familia, que temía que la verdad que Silvia estaba dispuesta a contar destruyera la imagen pública de la diva que tantos años había sido venerada. Algunos aseguran que el material está en manos de un productor independiente que, a pesar de las presiones, aún guarda la grabación, esperando el momento adecuado para liberarla. La gente tiene derecho a saber quién fue realmente Silvia Pinal, sin los filtros impuestos por quienes solo querían utilizarla para su propio beneficio, dijo una fuente cercana al productor. La entrevista, aunque nunca emitida, dejó claro que la última parte de la vida de Silvia Pinal fue una constante lucha contra la traición, el abandono y el olvido. Y la verdad que ella estaba dispuesta a revelar probablemente sería más perturbadora que cualquier escándalo de famosos que se haya vivido en el medio artístico. La leyenda de Silvia Pinal no terminó en un escenario, sino en una batalla por recuperar su dignidad. Mientras Silvia Pinal vivía sus últimos días en la oscuridad de su hogar, la familia de la diva mexicana estaba envuelta en un torbellino mediático. Lejos de estar unida en torno a la salud de la matriarca, los miembros de la familia Pinal se encontraron en un escenario caótico, donde las traiciones, los conflictos y las disputas por el control de su legado dominaron la escena. Lo que se suponía que debía ser un periodo de unidad y amor familiar, pronto se convirtió en un circo mediático, con los medios de comunicación como espectadores y narradores. A medida que la salud de Silvia empeoraba, las tensiones familiares aumentaban. Silvia Pasquel, la hija mayor de la diva, parecía ser la más activa en organizar eventos y entrevistas sobre la vida de su madre, pero su presencia en casa era esporádica. Alejandra Guzmán, la hija más conocida y polémica, seguía con su gira internacional, mientras que Luis Enrique, el hijo varón, se mantenía distante, gestionando su propio perfil mediático. La ausencia de una unidad familiar verdadera era evidente, y la percepción pública era clara. Silvia Pinal, la mujer que lo dio todo por su familia y su carrera, ahora enfrentaba su final sin el apoyo incondicional de los suyos. Los rumores sobre la familia Pinal no tardaron en desatarse. Fuentes cercanas a la diva revelaron que, mientras ella se encontraba en una grave situación de salud, ciertos miembros de la familia ya estaban negociando acuerdos y preparándose para el día de su partida. Esos acuerdos no eran por amor, eran por dinero, comentaron allegados, quienes aseguraron que se estaba luchando por el control de la herencia de Silvia. El conflicto alcanzó su punto álgido cuando comenzaron a circular fotos exclusivas de Silvia Pinal en su lecho de muerte, tomadas sin su consentimiento y filtradas a los medios de comunicación. Los rumores de que la familia había autorizado las imágenes para aprovecharse del morbo público se intensificaron.
Las polémicas de la farándula estallaron con la filtración y la gente comenzó a especular si la familia de Silvia Pinal estaba más interesada en hacer dinero con su imagen y legado que en cuidar de ella. Al mismo tiempo, las entrevistas de los familiares se volvieron una fuente constante de conflictos. Silvia Pasquel dio declaraciones en las que afirmaba que su madre estaba muy tranquila y en paz, pero sus palabras sonaban huecas, sin la emoción genuina que uno esperaría de una hija que ha estado al lado de su madre en sus últimos momentos. Alejandra Guzmán, en medio de su gira y comprometida con su carrera, parecía más centrada en sus propios problemas personales que en la salud de Silvia. El circo mediático alrededor de la salud de Silvia se intensificó con los días. La prensa comenzó a especular sobre los motivos detrás del comportamiento de la familia, acusando a algunos de haber dejado que la situación se volviera pública para manipularla a su favor. Mientras tanto, Silvia Pinal se encontraba sola en su casa, sin el apoyo familiar que tanto necesitaba. En las últimas semanas de vida de Silvia, los medios informaron que hubo peleas internas entre los miembros de la familia sobre el manejo de sus bienes, lo que solo alimentó el fuego de las historias y traiciones dentro de la farándula. Se pelean por todo, menos por ella, decían en las redes sociales los seguidores más cercanos a Silvia, comentaban indignados. La cobertura mediática y el morbo alrededor de su vida personal eclipsaron su lucha contra la enfermedad. Las declaraciones contradictorias entre los hijos de Silvia Pinal se volvieron una verdadera novela. En ese caos, la verdad de lo que realmente ocurría en su casa pasó a un segundo plano. Para los medios, lo importante era el escándalo, las imágenes exclusivas y el drama familiar. En este contexto, Silvia Pinal terminó siendo una víctima más de un sistema que siempre la usó, y ahora la familia parecía ser la nueva protagonista de este macabro espectáculo. Los conflictos y las traiciones que marcaron sus últimos días se convirtieron en un triste recordatorio de cómo, en el mundo del espectáculo, la lealtad y el amor a menudo se ven empañados por el dinero y la fama. Mientras la tragedia de la diva mexicana continuaba, las cámaras seguían capturando cada movimiento, cada palabra y cada gesto de los miembros de la familia. A pesar de todo, el público nunca supo si, al final, Silvia Pinal encontró la paz que tanto anhelaba. Lo único cierto es que, mientras ella enfrentaba su final, el mundo del espectáculo mexicano se veía envuelto en un escándalo aún mayor que el de su propia muerte. A medida que los días pasaban y Silvia Pinal se acercaba a su final, la traición familiar se convirtió en el centro de todos los rumores. Las cámaras, que durante años habían sido testigos de su éxito, ahora seguían cada paso de una familia dividida, con personajes que pasaban de ser admirados a ser condenados por el público. Mientras la diva se apagaba lentamente, la sombra de la traición se cernía sobre su lecho de muerte. El primer golpe vino cuando se filtraron mensajes privados entre miembros de la familia, dejando claro que no existía un consenso en cómo cuidar a la matriarca. En estos mensajes, Silvia Pasquel expresó en tono molesto que no quería involucrarse más en las decisiones sobre su madre, mientras que Alejandra Guzmán, quien había estado a kilómetros de distancia por su gira, aseguraba que ella tenía la última palabra sobre los asuntos familiares. Pero lo más impactante fue la revelación de que Silvia Pinal no deseaba recibir ciertos tratamientos médicos, lo que dejó en evidencia un choque entre la voluntad de la madre y los deseos de sus hijos. La familia Pinal no solo estaba dividida en torno a las decisiones médicas, sino también sobre cómo manejar su legado. Una semana antes de su muerte, se filtró que ciertos miembros de la familia ya estaban planeando una serie de homenajes y apariciones públicas, lo que desató una batalla mediática. Algunos miembros de la familia sentían que la diva merecía descansar sin más escándalos, mientras que otros consideraban que su muerte debía ser convertida en un espectáculo, en el que se aprovecharían de su figura para fines lucrativos. Pero lo que realmente conmocionó al público fue la acusación de abuso emocional hacia Alejandra Guzmán. Según amigos cercanos a Silvia, la cantante nunca había estado lo suficientemente involucrada en los cuidados de su madre, pero se aseguraba de estar presente en las entrevistas y en las cámaras, cuando la atención mediática estaba sobre ella. Mi madre siempre pensó que Alejandra solo venía a ver cómo estaba cuando había cámaras, lamentó un allegado cercano. Ella se sentía usada, como un objeto de adorno para el negocio familiar. Y la verdad, nadie la entendió. A pesar de la ausencia física de la cantante, su nombre seguía siendo parte del caos, mientras las entrevistas y los mensajes de texto filtrados dejaban claro que la relación entre madre e hija era más superficial de lo que todos pensaban. La verdad oculta detrás de los escenarios de amor y respeto familiar estaba expuesta de una forma tan cruda que la familia de Silvia Pinal perdió cualquier rastro de su imagen intachable. Lo peor de todo fue el testimonio de un antiguo amigo cercano a Silvia, quien aseguró que la diva había confiado en él sus sentimientos de soledad.
Silvia me dijo que no confiaba en nadie, no en sus hijos, no en sus amigos. Sentía que la usaban y que ni siquiera el amor familiar era genuino. Esas palabras, que quedaron grabadas en una cinta secreta, desgarraron aún más la imagen de la familia Pinal. A través de las redes sociales, los famosos en crisis se multiplicaban. Los seguidores de Silvia se enfrentaban a las confrontaciones abiertas entre sus hijos. Mientras tanto, la figura de Silvia Pinal se desvanecía, y la que había sido una de las figuras más respetadas del cine mexicano ahora era utilizada en una guerra mediática entre los miembros de su familia. Una de las imágenes que más impacto causó fue una foto de Silvia Pinal en su lecho de muerte, tomada por uno de sus hijos sin el consentimiento de la diva. La imagen, difundida en las redes sociales, fue un golpe bajo la memoria de una mujer que había sido símbolo de respeto y profesionalismo en la industria. Mientras tanto, la guerra por el legado continuaba en las sombras, y la verdad sobre lo que realmente ocurrió en los últimos días de Silvia nunca llegó a ser completamente revelada. Con el paso de los días, las declaraciones de los hijos de Silvia Pinal continuaron siendo contradictorias, y el espectáculo mediático a su alrededor se convirtió en un circo sin control. La última gran traición a la memoria de Silvia llegó cuando su testamento, previamente guardado en secreto, se filtró a los medios, revelando una distribución de bienes que desató aún más disputas. El final de Silvia Pinal fue todo menos pacífico. En lugar de ser recordada como la mujer que conquistó el cine y el teatro, la historia de su despedida se vio empañada por las mentiras, traiciones y ambiciones de su propia familia, quienes, en lugar de honrar su legado, se pelearon públicamente por su fortuna. El día que Silvia Pinal finalmente partió de este mundo, lo hizo rodeada de un caos mediático que eclipsó su legado como figura cultural. La noticia de su muerte no solo fue un golpe para sus seguidores, sino que también desató una serie de escándalos y revelaciones que sacudieron la industria del entretenimiento mexicano. Lo que se suponía que debía ser un homenaje solemne y emotivo, se convirtió en el último acto de una tragedia familiar que dejó al descubierto la traición y los secretos oscuros de aquellos que más la querían. Desde el momento en que se conoció la noticia de su fallecimiento, los medios de comunicación se lanzaron sobre la familia Pinal, ansiosos por obtener el más mínimo detalle sobre sus últimos momentos. Las redes sociales explotaron con especulaciones, y las figuras del entretenimiento se dividieron en dos bandos, aquellos que mostraron su respeto y condolencias, y aquellos que criticaron duramente a los miembros de la familia de Silvia por su comportamiento. El velorio de Silvia Pinal fue el escenario perfecto para la polémica. Los hermanos Pinal, ya sumidos en sus propios problemas personales y de imagen, se enfrentaron por el control de la ceremonia. Mientras Silvia Pasquel, su hija mayor, insistía en que la ceremonia debía ser íntima y discreta, Alejandra Guzmán prefería que fuera un evento mediático, algo que reflejara la magnitud de la figura de su madre. Las cámaras no podían estar más presentes en el momento en que la familia Pinal se destapó ante el mundo, mostrando no solo su dolor, sino también sus ansias de poder y control. Lo que realmente conmocionó al público fueron las revelaciones sobre el testamento de Silvia Pinal. En un giro inesperado, el contenido del testamento fue filtrado a los medios antes de que se pudiera leer oficialmente, y los rumores sobre las decisiones que tomó Silvia en sus últimos días fueron tema de conversación durante semanas. Según el testamento filtrado, Silvia había dejado gran parte de su fortuna a una organización benéfica, pero lo que realmente sorprendió fue la distribución de sus bienes entre sus hijos. El testamento, que se creía que había sido hecho a conciencia y con amor, desató una guerra sin cuartel entre los hijos de Silvia. Alejandra Guzmán, quien no se había mostrado comprometida en los últimos días de su madre, se sintió traicionada al ver que gran parte del legado de Silvia no iba destinado a su familia inmediata. En una carta abierta publicada en las redes sociales, la cantante acusó a sus hermanos de manipular la voluntad de su madre y de tratar de aprovecharse de su figura tras su muerte. El escándalo del legado llegó a tal punto que, en los días posteriores al entierro, se conoció que los miembros de la familia habían tenido un enfrentamiento físico durante la lectura del testamento, un acto que muchos consideraron como la peor forma de despedir a la reina del cine mexicano. En el fondo, la pregunta era clara: ¿qué era más importante para los miembros de la familia Pinal, honrar la memoria de Silvia o pelearse por su fortuna? Las revelaciones sobre la salud de Silvia Pinal también fueron parte de la controversia. Durante los últimos meses de su vida, se conoció que había estado luchando contra una enfermedad que había mantenido en secreto, lo que generó aún más rumores sobre cómo su familia había manejado su situación. Algunos aseguraron que había sido víctima de un manejo poco ético por parte de su entorno cercano, que la había mantenido alejada de la opinión pública, solo para explotarla en su nombre cuando ya no podía defenderse.
En el mundo del espectáculo, la muerte de Silvia Pinal se convirtió en un espectáculo mediático más, y las celebridades que alguna vez fueron amigas de la diva no tardaron en alzar la voz. Las traiciones dentro del medio artístico también salieron a la luz. Las entrevistas de excompañeros de trabajo dejaron ver que muchos de ellos solo se acercaron a ella por interés, buscando la oportunidad de aprovecharse de su fama o el estatus que ella había construido con tantos años de esfuerzo. Con el paso de las semanas, las entrevistas y declaraciones de sus hijos, amigos y compañeros de trabajo continuaron alimentando el circo mediático. Nadie parecía querer realmente recordar a Silvia Pinal por su talento y legado, sino que todos estaban obsesionados con los escándalos que marcaron sus últimos días. El morbo por el dinero y la herencia ofuscó todo lo demás. Mientras tanto, el nombre de Silvia Pinal seguía siendo el centro de una historia llena de intrigas, traiciones y verdades incómodas. El final de una leyenda se transformó en la tragedia de un espectáculo que nunca dejó de funcionar. Nadie se atrevió a mirar más allá de la superficie, y su memoria se manchó con el drama familiar que de ninguna manera dejó de ser noticia. Con el paso de los meses, el nombre de Silvia Pinal seguía resonando en los medios, pero no de la manera que ella hubiera querido. Lo que alguna vez fue un legado de arte y sacrificio, se convirtió en una tragedia mediática que dejó heridas profundas en todos los involucrados. Mientras su familia continuaba en su lucha interna por el control de su patrimonio, el público seguía descubriendo las verdades ocultas de una mujer que, durante décadas, fue el rostro del cine mexicano. Aunque la imagen de Silvia Pinal como la gran estrella del cine y la televisión fue venerada en su tiempo, los escándalos que siguieron a su muerte borraron muchos de esos recuerdos. La farsa de las disputas familiares, el manejo de su legado y la sombra de las traiciones se volvieron más importantes que su carrera. El dolor y la angustia de aquellos que la conocieron de cerca se hizo más visible con cada nueva revelación, y su nombre fue arrastrado por las redes sociales, convirtiéndose en un tema de conversación no por su arte, sino por su caída en desgracia. Pero lo más impactante de todo fue la visión de una familia rota. Durante años, Silvia Pinal fue el pilar sobre el que se construyó su éxito, el faro que iluminaba el camino de sus hijos, pero al final, todos se desmoronaron en busca de su propia sombra, olvidando el legado que ella había creado para ellos. Las historias de traiciones y egoísmo se filtraron, y la realidad de los últimos días de Silvia dejó al descubierto que la gran diva vivió rodeada de más falsedad de la que nunca imaginó. Por si fuera poco, las declaraciones contradictorias de su familia siguieron creciendo. Mientras algunos defendían el trabajo que Silvia había dejado como patrimonio, otros se dedicaban a exponer detalles íntimos de su vida, convirtiéndola en un objeto más de consumo para el público. Nadie parecía estar dispuesto a preservar la memoria de la mujer que marcó una era, todos se aferraban a su imagen, pero no a su verdadera esencia. Las últimas entrevistas de Silvia Pinal, que originalmente habían sido vistas como su testamento emocional, fueron editadas y manipuladas para que se convirtieran en material de escándalo. Las traiciones familiares, las mentiras sobre sus últimos deseos, y los conflictos de poder entre sus hijos se convirtieron en nuevas polémicas de la farándula que los medios explotaron sin piedad. La mujer que una vez fue símbolo de elegancia y respeto ahora era reducida a una serie de titulares sensacionalistas que cubrían solo las disputas y escándalos que la rodearon. Es triste pensar que, al final de su vida, la historia de Silvia Pinal quedó atrapada en el morbo y la codicia de aquellos que debieron haberla protegido. A pesar de todo esto, su legado en la pantalla, en el teatro y en la televisión jamás será olvidado por los que realmente la conocieron y valoraron su trabajo. Sin embargo, la verdad oculta sobre su familia y su última voluntad nunca será completamente revelada, y esa será la verdadera tragedia que, al final, empaña su imagen como la reina indiscutible del cine mexicano. En este último capítulo, se cierra un ciclo de escándalos, traiciones y rumores que desmantelan la figura que todos pensaban inquebrantable. Sin embargo, como siempre sucede en el mundo del espectáculo, el espectáculo debe continuar. Y mientras los rumores sigan vivos, Silvia Pinal seguirá siendo una figura en disputa, pero también una leyenda que, aunque no pudo controlar su propia despedida, seguirá siendo un nombre recordado para siempre. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia llena de secretos y escándalos. Si te ha impactado este relato y quieres saber más sobre historias y traiciones, no olvides dejar tu comentario y compartir este video con tus amigos. ¿Qué opinas sobre la familia Pinal y todo lo que ocurrió después de la muerte de Silvia? ¿Quién crees que realmente la traicionó? Comparte tus pensamientos y no olvides suscribirte al canal para no perderte más escándalos de famosos, rumores de celebridades y las verdades ocultas del espectáculo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.